Hola, estamos con los hechos y personajes más importantes del departamento de Risaralda, del área metropolitana de Pereira, y están viendo ustedes un personaje muy conocido en muchos aspectos, pero dejemos que sea Lucas Arbeláez, el director administrativo de Confamiliar, quien nos cuente quién es Lucas Arbeláez, qué estudió, cuál ha sido su trayectoria. Lucas, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy especial a quienes nos acompañan hoy y ven este espacio. A usted agradecerle, eh, mi doctor Murillo, por esta oportunidad de contarle a la gente un poco sobre lo que estamos haciendo, vamos a hacer y le espera Confamiliar. Bueno, Lucas Arbeláez, como lo he dicho en diferentes espacios, es un pereirano más por convicción, es un pereirano de nacimiento, es un pereirano nada distinto a lo que da la tierra, que es pujanza, ganas de hacer las cosas bien, emprendedor, luchando por un mejor país, que es lo que ha caracterizado a la población de este territorio. Eso es básicamente lo que me acompaña en mi ADN, a muy corta edad. Ha sido lo que introdujeron mis padres en su formación para conmigo. Y bueno, Lucas Arbeláez pasó inicialmente por el Colegio Calasanz, Del padre Fidel. del padre Fidel, que ya en paz descanse. Incluso hago parte de una generación de transición de este colegio, porque cuando yo ingresé al colegio, en Pereira se estaban forjando otras instituciones educativas ya hoy muy acreditadas, y el Colegio Calasanz se consideraba en su momento una muy buena oportunidad de formación, además porque representa todo ese tema de las escuelas pías y de formación católica española. Y fue allí donde me formé. Incluso, yo no sé si usted tiene presente, que creo que usted también es calasancio. Eh, No, yo soy de Bacabrava, Liceo Los Andes. bueno, parecido. Sí. Hay un eslogan del colegio que se llama educación personalizada. Y era muy curioso porque éramos muchísimos niños y bueno, digamos que la diócesis en ese momento, los calasancios, intentaban todo el ejercicio de la educación personalizada. Yo me gradúo del colegio e ingreso. Incluso hay algo que contar allí, y es que yo siempre estuve muy inclinado hacia las artes sobre todo al cine y la televisión. Incluso me alcancé a matricular y apliqué para estudiar en la Universidad Autónoma de México, para estudiar cine y televisión. Y en conversaciones con mamá, ella me hablaba mucho de que trabajara mucho por esta tierra, que no me fuera del país, que no hiciera parte. Obviamente ella no lo hizo en ese lenguaje, pero era como el mensaje, y era no haga parte de la fuga del capital humano que deja su territorio y se va a buscar otro destino. Y empecé a estudiar acá, renuncié a la Autónoma de México y me matriculé en la Universidad Libre. En ese momento me vinculé a la Facultad de Derecho con un solo propósito, además pues digamos, de los análisis que uno puede llegar a hacer en esa época y a esas edades, y es que yo no sé si tú recuerdas que en la humanidad las personas estudiaban Derecho, pero a la par tenían otras profesiones, ¿cierto? Porque el Derecho lo que te da es todo el instrumento y la metodología para entender los reglamentos sociales. Entonces el derecho se vuelve muy valioso porque Colombia es un país reglado, en exceso. De hecho, hay una frase muy importante que de pronto la gente no tiene muy presente, y es que el nivel de subdesarrollo de un país se mide por el número de leyes, ¿sí? que lo regulan. Porque nosotros para cada problema sacamos una nueva ley, y realmente eso no debería ser así, porque en teoría tú no necesitas que te saquen un reglamento si tú tienes una buena convivencia, si tú tienes un buen ejercicio. Incluso lo vemos en algunos países como Estados Unidos, que tiene 32 enmiendas, que es como la constitución política de ellos, y nosotros tenemos casi 400 artículos, donde mire la diferencia. Tenemos casi 12 o 13 veces el número de articulado de un país como Estados Unidos, en el término de constitución política. Entonces eso me llevó a mí, esos análisis, esas cosas, a estudiar Derecho. Me graduó después de eso, incursioné en todo, incursioné en el sector privado, en los emprendimientos,
trabajé como dependiente judicial, tuve puesto de perros, tuve restaurante de comidas rápidas, tuve restaurante de almuerzo ejecutivo. Pasé por todo ese ejercicio de emprendimiento y cualquier día, digamos que, todo hay que decirlo, me fue muy bien en eso, pero mi vocación terminaba siendo el derecho, a pesar de que yo incursionaba en ese tema de la gastronomía. Me retiré de eso, vendí los negocios, salí de eso y me metí mucho en el tema del derecho. Fue cuando tomé la decisión de participar en el tema de la política, porque siempre he considerado que como ciudadano uno no puede estar criticando, sino haciendo, haga. Deje de estar en tinteaderos y en espacios donde usted todo lo arregla a través de un tinto, lo arregla a través de una aromática y por el contrario, métase a hacer algo por la sociedad. Y siempre lo vi así y fue cuando me incursioné. En ese momento aspiré al Consejo de Pereira, salí elegido en ese momento, hice un recorrido de campaña de casi 2 años. Yo pensaría que saqué en ese momento la 9ª votación de la ciudad, pero con una consigna, y era cómo lograr conseguir 2.000 personas que crean en este proceso político. En ese momento, estoy hablando del año 1999, más o menos hace 26, 27 años, ¿sí? Que fue lo que más o menos coincide con mi vida en lo público. Y digo en lo público porque, digamos que yo he tenido una línea de tiempo muy dedicada a lo privado, en negocios familiares, en negocios personales, pero siempre mi vocación ha sido el servicio público. Y hoy, como si usted hace el cálculo, estoy llegando a los 26 años de servicio público. Ingresé ahí, pasé por muchos espacios, tuve la oportunidad de pertenecer a grandes agremiaciones nacionales como la Federación Nacional de Consejos. Allá tuve grandes amigos que incluso ya fallecieron porque yo entraba muy joven y ellos ya estaban un poco mayores y ya fallecieron. Personajes como la Chiva Cortés, sí. Alejandro Martínez, que fue magistrado de la Corte Constitucional, concejal de Bogotá, que también ya falleció. Tuve grandes amigos como Antonio Galán, que era el hermano de Luis Carlos Galán, y participé en todo eso, y estamos hablando de historia patria. Tuvo un buen aprendizaje. Mucho, y grandes amigos que conocí en el camino, una María Isabel Nieto, que fue una gran amiga y gran apoyo en muchos momentos de mi vida, que estuvo también trabajando de viceministra del Interior. Tuve la oportunidad de trabajar con Carlos Holguín Sardi en su momento en el Ministerio del Interior, y así fue trasegando como mi vida. Tuve la oportunidad, antes de entrar al Ministerio del Interior y en esa transición de consejo, de estar becado, era becario de la fundación alemana Hans Seidel Stiftung, con quien tuve la oportunidad de estar en Berlín. Allí estuve un semestre, conocí personajes muy importantes, muy chéveres, mucho aprendizaje de todo ese sistema democrático y social que tienen ellos tan evolucionado, que quisiera uno pues que todas esas buenas prácticas aplicaran para nuestro país. Y así trasegué por todas partes, incluso tuve la oportunidad de trabajar muy de cerca con Angela Merkel, un espacio que en su momento yo tuve que ver como el antes y el después, porque ella por ejemplo, pertenecía y nació en la Alemania que era comunista, y después salió y pasó, cuando hubo cuando se abolió el muro de Berlín, entró a la nueva Alemania, y ella hizo un proceso muy bonito democrático y llegó a ser la canciller de Alemania en ese momento, cuando tuve la oportunidad de compartir con ella, y estuve como en su proceso de elección. Incluso creo que fui tan afortunado que históricamente ese fenómeno social no se ha presentado tanto en ningún país, y es una cosa que llama la pregunta de la confianza, que un presidente le pregunta a un congreso si confían o no en su primer ministro, lo sacan del cargo y hubo nuevas elecciones, y ahí es cuando ella asciende a primer ministra. Y me tocó ver ahora nuevamente ya la salida después de casi 15 o 17 años de estar en el cargo, donde ya se pensionó y se retiró de todo ese espacio. Pasé al ministerio, viví toda la experiencia de lo que era la agenda legislativa, manejaba todo el tema de agendas del gobierno, y participé en un tema de la reforma a la justicia, una de las tantas que yo tuve la oportunidad de vivir durante mis últimos años, pero fue como la primera en la que participé directo a través de una delegación, porque el Ministerio del Interior creó la Secretaría Técnica,
y esa secretaría técnica, pues a mí me llevaron a hacer todo el proceso con otros compañeros, a hacer la relatoría, y bueno, y participé de todo eso, y fue mi inicio y mi puerta de entrada al Poder Judicial. Ya después de eso me fui enamorando del sector, fui ingresando, e ingresé al Poder Judicial. Tuve la oportunidad, me dieron la oportunidad de estar aquí en Risaralda como subdirector seccional, y cerré ese capítulo después de... El cargo se llamaba director de la rama judicial de... Seccional, Risaralda, y tuve la oportunidad de cerrar ese vínculo hace más o menos un mes exactamente. En ese espacio pues estuve casi 17 años al servicio de la judicatura, donde tuve la oportunidad de conocer pues todo lo que significa el Poder Judicial colombiano, al que siempre he considerado mi familia por su rol dentro de mi formación profesional y personal. Bueno, entonces ya todos podemos ver que el perfil de competencias de Lucas Arbeláez es completamente amplio, internacional, nacional, regional, para manejar una de las 3 empresas consideradas más importantes del departamento de Risaralda, como lo ha sido Confamiliar, por el número de activos, por el número de ingresos, por el número de afiliados, la hace una gran empresa. ¿Cómo se siente ahorita como su nuevo director administrativo? Creo que es un gran reto. Yo siempre he visto las instituciones más por su propósito que por su presupuesto, porque incluso creo que los recursos, el apalancamiento, las necesidades, depende del tamaño de la empresa, empiezan a aparecer las necesidades. Si tú eres pequeño y tienes unos ingresos, siempre te está faltando para ser mejor. Y la caja es igual, siempre le está faltando el centavo para el peso, porque tiene unos retos enormes de un tamaño mayúsculo, y los presupuestos terminan siendo insuficientes para los retos que se tienen. Entonces yo no reviso tanto esa visión. Obviamente pues hacemos un análisis muy pormenorizado de lo que son sus finanzas, pero siempre acudes al propósito. ¿Cuál es el propósito de la institución? Y hoy tenemos unos propósitos pues misionales enormes, de unos retos enormes, que es cómo seguir avanzando, cómo seguir evolucionando, cómo llevar todo ese trabajo que hicieron nuestros próceres de Risaralda, nuestra gente, los antiguos directores, los antiguos consejeros, toda esa sociedad risaraldense que hizo tanto esfuerzo por sacar adelante la clínica, por sacar adelante el parque, por sacar adelante tantos servicios que hoy presta Confamiliar, y tratar de poner un esfuerzo para que eso llegue y evolucione, porque recuerde que nos están entregando un legado muy importante que no solamente debemos mantener, sino tratar de evolucionarlo y llevarlo a una versión superior. Y ese es el propósito, siempre de la mano de lo misional, siempre de la mano del espíritu para lo que fue creada la caja de compensación, no alejándonos de esa línea de trabajo, y siempre mirando cómo podemos ser mejores, cómo podemos llevar esto a más personas. Y le pongo el siguiente ejemplo: hoy tenemos una cifra cercana a los 350.000 afiliados. Obviamente eso va oscilando porque la gente a veces paga, a veces no, pero una cifra cercana entre 320 y 350.000 afiliados. Pero no se nos olvide que somos casi 1 millón de risaraldenses. La pregunta es cómo llegamos a ese universo de risaraldenses que no están afiliados a la caja y que posiblemente lo pudiesen estar, y cómo podemos, de la mano de los empresarios, de la mano de los mismos trabajadores, de la mano de todas las organizaciones y la sociedad civil organizada, de cómo hacer esto de todos, ¿sí? Porque finalmente es patrimonio risaraldense. Bueno, el nombramiento suyo es ¿a cuánto tiempo? Mire, yo ahí tengo un apunte, y es que los nombramientos en estos cargos no son ni de un día ni de muchos años, es dependiendo del trabajo de las personas, ¿cierto? Yo sí creo que, pues obviamente nosotros en el sector privado se rige bajo unas normas, y que el contrato es a 1 año, o a 2 años, o a 3 años, incluso la nueva norma trae ya hasta 4, o a término indefinido. Pero yo creo que estos cargos son de confianza y manejo. Estos cargos obedecen no a la estabilidad de un contrato, sino a la estabilidad del trabajo, ¿cierto? Yo creo que la gente en eso debe ser un poco consciente, en términos de que quien debe mantener o garantizar la permanencia en estos cargos es las ejecutorias, es los resultados, es el cumplimiento de los objetivos, es el evidenciar que se cumple con el propósito. De lo contrario, hay que dar un paso al costado. Bueno, pero usted hablaba en estos días de algo que hace que sea coherente con lo que usted piensa. Está pensando en un plan de salud a 20 años. Usted quiere dejar unas bases muy buenas. A ver, hay un instrumento de planeación que es como nuestra carta de navegación, que es el plan estratégico.
ese plan estratégico está culminando este año en el último quinquenio y estamos a puertas de aprobar la nueva carta de navegación del siguiente quinquenio, es decir, 2026-2030. Valga la pena para aprovechar para invitar el próximo 16 de octubre a que nos acompañen en esa feria de servicios que vamos a hacer en Expo Futuro, para contarle a la gente un poco lo que estamos proponiendo como caja de compensación, entregarle a la ciudadanía como una agenda bien ambiciosa de lo que será lo que este equipo de trabajo va a afrontar los próximos 5 años. Ahí estamos en eso, incluso necesitamos la participación de todos, que la mayoría de personas vayan. ¿Por qué? Porque resulta que de esa retroalimentación, de ese ejercicio colectivo, de esa democratización de las ideas, vamos a lograr construir algo más asertivo, donde la gente se sienta más cercana, más incluida y sobre todo entienda que hay una agenda muy ambiciosa por parte de la Caja de Compensación de cómo potencializar todo ese bienestar a favor de la ciudadanía risaraldense los próximos 5 años. Entonces no se lo olvide, próximo 16 de octubre, 8 de la mañana, Expo Futuro. Bueno, tenemos pronto asamblea ¿cómo se llama? De socios, de accionistas en este caso. Esa es una asamblea ordinaria, así se le denomina, asamblea ordinaria, donde en teoría quienes deben participar son los empresarios, recordando que hoy tenemos 35.000 empresas en Risaralda, que son los cotizantes de la Caja de Compensación, y son ellos los llamados a que hagamos el ejercicio de ¿qué? De participar en la asamblea. ¿Cuántos van? No lo sé, quisiera uno que fueran los 35.000, pero pues la idea es que vayan los que más puedan, los que más nos puedan acompañar. Incluso estamos haciendo una convocatoria masiva para que eso funcione, para que la gente participe, para que la gente se entere, y por eso incluso habilitamos la feria de servicios anticipada, para que hagamos toda una semana cronológica, porque nuestros empresarios, nuestra gente tiene que sentarse a pensar 2 semanas enteras qué vamos a hacer con la compensación en Risaralda. Por eso incluso abrimos la feria de servicios unos días antes, el 16, y la asamblea es el 21, cosa que haya una conexión directa entre nuestra visión de largo plazo y la asamblea que conecta. Por eso lo hicimos de esa manera, entendiendo que no es un ejercicio simplemente de ir a votar, que no es un ejercicio simplemente de hacer unas aprobaciones de ley donde aprobarán un presupuesto, aprobarán unas propuestas de revisoría fiscal y harían unas aprobaciones, que es lo de ley. Digamos que eso es lo ordinario de la Caja, pero lo más importante es esa conexión entre el 16 y el 21, porque esa es la hoja de ruta, y no puede ser separado lo uno de lo otro. Entonces esa gran invitación a que nos acompañen. Bueno, y finalmente, ¿cómo es el ambiente ahorita con la Superintendencia de Subsidio? ¿Cómo están manejando las cosas? ¿Cómo es ese ambiente con ellos? Mire, las cosas tienen que tener una claridad, y es que el relacionamiento con la Supersubsidio, el relacionamiento con los consejos directivos, el relacionamiento con la ciudadanía, no es un tema coyuntural, eso es un matrimonio para toda la vida, ¿cierto? El uno como órgano de control, el uno como órgano de gobierno, el otro como órgano participante o grupos de interés, y en general la ciudadanía, porque pues nosotros nos debemos a la sociedad risaraldense. Entonces, en ese ejercicio de entender que todos son importantes, de tener que todos deben participar, de entender que esto es una cosa completamente abierta hacia la ciudadanía y darle tranquilidad a todos, es muy importante que participen, que trabajemos de la mano con la superintendencia para que de alguna forma superemos esos hallazgos, superemos ese plan de mejoramiento, levante la intervención, vuelva a la normalidad del gobierno corporativo, hagamos las reformas que tengamos que hacer y echemos todos para adelante. Bueno, entonces ya ustedes vieron todo el panorama. ¿Quién está dirigiendo hoy la Caja de Compensación Familiar? Tiene los suficientes argumentos, estudios, capacidad y trayectoria. Y este es el episodio 1. Volveremos nuevamente muy pronto para que siga dando paso a paso ya de la parte ya más misional y del corto plazo. Y muchas gracias, señor director. No, muchas gracias a ustedes por este espacio. La idea es que incluso, mire, hay una estrategia que queremos implementar de gobernanza abierta, y es las rendiciones de cuentas y las micro rendiciones de cuentas. La idea es que la ciudadanía esté en permanente, constante vigilancia, constante control, constante veeduría, porque es que de esto se trata, de una construcción colectiva. Esto no es un tema de nada distinto, hacerlo mejor para todos. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes.